Bienvenidos, gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dermashizados, a un videíto pequeñito de semana. Sí, ya saben, yo aquí llegando tarde, días después, ya estoy como el Mr. Zoom, ¿verdad? De nuestro Dimash. Bueno, pero ya no me paso, yo llevo unos días de diferencia. Nosotros llevamos meses esperando ese dichoso vlog, ¿verdad? Lo bueno que era Zoom. Imagínense si el hombre hubiera dicho later. 84 años después, ¿eh? Pero bueno, les repito, yo llegando tarde a las reacciones, a los videos, presentaciones, a las fechas importantes, ¿verdad? Pero seguras, ¿ok? Y esto lo digo porque sí, hace algunos días fue uno de los días más épicos en el mundo Dimash, en el mundo de las Dirs, claro. Y es cuando uno se pregunta, yo, las Dirs, y en su momento se preguntó Dimash, ¿qué carambas hace una frutita chiquita, común y corriente? ¿Se vuelve tan especial y tan viral? Yo digo que no es la fruta. Es nuestro Dimash, ¿verdad? Pero sí, hoy les voy a estar hablando del día de la pera. De hecho, les hice un TikTok, no tiene mucho, diciendo dime que eres una dir sin decirme que eres una dir. Y salía la famosa perita, ¿verdad? Toda dir entiende qué significa esto. Pero bueno, vamos a empezar de lleno, porque el 22 de octubre del 2019 fue el día en que Dimash, sin pensarlo, sin quererlo, hizo que esta pequeña frutita se convirtiera en símbolo base del mundo dir. Pero bueno, ¿cómo nace este día? ¿Cómo nace este momento épico? Bueno, ese día del 2019, Dimash iba caminando muy tranquilo en el aeropuerto de Shanghái, allá en China, y se le ocurre al hombre sacar una pera y empezar a comérsela. Se dice que una fan le pidió un trozo de la fruta, pero él, como se sintió avergonzado, apenado, tal vez de compartirla o de decirle no lo sé, decidió terminársela. Ese momento fue totalmente inmortalizado y grabado por las decenas de dirs que había alrededor de él, que siempre traen una muy buena cámara enfrente para cachar todo lo que nuestro Dimash hace. Es por eso que el video llegó después a las redes populares de China. Pero antes de continuar, déjenme decirles que esta historia fue contada por la mismísima mamá Svetlana, o sea, mi suegraza de corazón, ¿verdad? ¿Quién fue la que le contó esta anécdota muy curiosa al director comercial del portal de información sobre Dimash, Nassim Shangasinova, quien después obviamente hizo una noticia sobre esto? Pero cabe mencionar que el video fue tan viralizado que en pocas horas alcanzó la grandiosa cantidad de 230 millones de vistas y entró en el top 3 de los videos más populares de Weibo. Ok, Weibo ya sabemos, ya les he comentado que es esta muy famosa red social exclusiva de China que empezó como Twitter, pero después se fue convirtiendo en una mezcla de Facebook, Instagram y Twitter. Y que, por cierto, es una de las redes sociales más influyentes en China y que cuenta con 500 millones de usuarios activos. Entonces estamos hablando que Dimash literalmente alcanzó a la mitad de esos usuarios con sus 230 millones de vistas. ¡Wow! Y ese video fue publicado bajo la leyenda de Dimash se comió una pera entera con semillas debido a la clasificación de basura de Shanghái. Porque déjenme decirles que otro dato interesante sobre esto es que Shanghái introdujo nuevas reglas para la separación y recolección de la basura. Y las personas tienen que clasificar sus desechos en 4 categorías. Y si no se cumplen, de hecho se pueden llegar a acreditar una multa, una sanción.
o sea, hace leyes fuertes allá en China para, pues de cierta manera, ayudar a todo este tema de los desechos, ¿verdad? Para que sea más fácil de reciclar, de reutilizar, etcétera. Y bueno, ahora vamos a ver el video de ese momento épico de Dimash y la pera. Vamos a ver. Ok, vemos que va nuestro Dimash tranquilamente, guapísimo, de mucho lente. Bueno, hasta comer lo hace de una manera deliciosa. Él ni por aquí de lo que iba a pasar después, ¿verdad? Con este video. Vemos a todo el fandom deer. Bueno, parecen guardaespaldas las chicas, ¿eh? La de atrás es la asistente. No, no es cierto. Es la manager. Discúlpenme. Ay, ¿vieron cómo se ríe? ¿Cómo se ríe? 小心下楼梯，小心下楼梯。第四位，第四位，楼梯这边，楼梯这边。Y se andaba perdiendo. Va a las escaleras. Se la acabó de un solo bocado. O sea, todos unas paparazzis, las deers, ¿eh? O sea... Y sigue caminando. Qué guapo se ve. Bueno, hasta la manera de caminar el hombre, ¿eh? O sea... ¿Saben? Con toda la actitud, todo el ritmo. Ahora les voy a enseñar otro videíto, pero de una toma más cerquita y un poquito más clara de ese momento épico donde el hombre se come por completo la pera, con todo y semillas. Yo me acuerdo que cuando lo vi dije, ¡ah, carambas! Bueno, yo no acostumbro a comerme las semillas. Además, creo que nadie más que nuestro Dimash. Pero se me hizo bastante curioso, bastante raro, ¿eh? De hecho, siempre dejas como el pedacito del corazón con las semillas, porque está como durito, ¿no? Pero, vamos a ver. Eso. ¿Vieron? Ahorita la vamos a poner en cámara lenta. O sea, de un solo bocado. Qué gozosa fue la pera, ¿eh? Y sí, así fue como se inició todo este movimiento perístico, ¿verdad? De las deers y Dimash. De hecho, les digo, ni por aquí lo que iba a pasar. Incluso cuando llegó a su destino y se dio cuenta de los millones que habían visto ese video solamente de él comiendo una pera, dijo, esa sensación cuando a pesar de los lentes de la cámara me comí una pera en el aeropuerto y al llegar vi que 230 millones de personas lo vieron en Weibo. ¿Qué tipo de pera me comí? Y pone unos emojis con risa. Así es, era una super pera. Por cierto, una vez más, infinitas gracias a todas esas deers encargadas de siempre estar ahí al filo con sus buenas camarazas para regalarnos estos momentos que de verdad, si no fuera por ellas, o sea, Dimash se come la pera, se come todo lo que quiera y ni en cuenta. Y no tendríamos este día tan épico, ¿eh? Entonces, muchísimas gracias a todas esas chicas que se preocupan por mantenernos siempre informadas en cualquier paso que dé nuestro querido príncipe kazajo. Y nada más unos daditos curiosos para terminar, para que vean que, o sea, hasta las cosas se juntan en su momento exacto, porque déjenme decirles que China es el mayor productor de peras en el mundo. Estoy hablando, esto fue un dato del 2018, de alrededor de 16
millones de toneladas. O sea, hace hartas peras, ¿eh? También otro dato es que el 4 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Pera. Pero espéreme, esto ya debería de ser totalmente nulo. O sea, el 4 de diciembre, no. El 22 de octubre debería de conmemorarse como el Día Mundial de la Pera. Gracias a nuestro Dimash. De hecho, estaba escuchando que existe un movimiento bastante fuerte para que de verdad esto sea un hecho, se consolide y se promulgue el 22 como el día del Festival Internacional de la Pera. Si se hace o no se hace, de mientras acá en el mundo DIR, cada 22 de octubre tenemos muy en cuenta que es el día de la pera y nuestro Dimash, ¿verdad? Así es. Bueno, esto fue un video un poquito más detallado de lo que fue ese gran día. Espero les haya gustado. Les mando un beso y un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Sabón.